El 12D, por ejemplo. O sea, a ver, veamos. Tengo un paralelogramo, ¿no? Tengo que demostrar que las diagonales se intersecan en el punto medio, ¿no? O sea que si yo tengo Sí. segmentos estos, AC sería una diagonal, ¿no? Y BD es la otra diagonal. Si el punto medio sería, o sea, el punto de intersección sería este punto E. Tengo que demostrar que el punto E es punto medio de AC y también de BD. Yo ahí puedo comparar también triángulos, con que compare dos triángulos que, por ejemplo, este, vamos a ponerle otro color, por ejemplo, ese triángulo y este. Puedo comparar esos dos triángulos, por ejemplo, ¿no? Si comparo el que está en rojo y en verde, Sí. o sea, yo ya sé que este lado sería o sea, AE sería el homólogo con EC, ¿no? Y BE sería el homólogo con ED. Y ahí demuestro que las diagonales se cortan los puntos medios. Pues lo hacemos si queremos. Claro, pero ya sé que las diagonales se cortan el punto medio, yo demostré desde otro lado, pero no sé, demostré primero ángulos y el lado... Claro, sí, sí, no, por eso. Ah, Demostramos que los dos triangulitos son iguales con eso, con ángulos, con lados. A ver, hagamos el dibujito. A ver. Yo tengo un paralelogramo. Como que este es el paralelogramo ABCD, ¿no? Y quiero probar que las diagonales se intersecan en sus puntos medios. Trabajo acá las diagonales. Y bueno, le ponemos el punto O a este, por decir algo. Bueno, entonces, la hipótesis sería el paralelogramo ABCD, ¿no? Y la tesis es que las diagonales se intersecan en los puntos medios. Ahora, ¿cómo yo digo que las diagonales se intersecan en los puntos medios? Tendría que poner que BO es igual a OD y que AO es igual a OC, ¿no? Ahora, si yo en la tesis tengo que mencionar a O, o sea, menciono al punto O, lo tengo que definir al punto O en la hipótesis. ¿Entiende? Entonces vamos a decir que el punto O es la intersección entre AC y BD. Entonces ahí decimos que AO es igual a OC y BO es igual a OD. Y de ahí, bueno, usamos para demostrar los triangulitos que dije recién. Este triangulito, por ejemplo, y este. Podría haber usado estos dos también, ¿no? Este y este para compararlos. Pero sí, yo usé esos dos. es lo mismo. Bueno, o sea, comparamos esos dos triángulos. No sé si vos hiciste algo medio parecido, ¿no? Comparamos Sí, sí, le a... puse M, lo único, al medio y comparé los está otros bien. dos. A o B Mm, y C o D. sí, Bueno, ¿qué es lo que tienen de igual esos dos triángulos? lo primero que le puse son los opuestos por el vértice, Este ángulo. los ángulos opuestos, exacto. Le ponemos nombre, Sí, le ponemos tita y gamma. Perdón, y omega, a ver. Tita y omega.
Entonces tita es igual a omega por ser opuestos por el vértice. ¿Qué más, a ver, pusiste? Después puse los lados, a ver. No, el AAB, bueno, yo lo que pasa es que comparé los otros, pero sería el Sí, lado, los lados opuestos son paralelos, AB es igual a son CD. iguales, Son iguales. claro. Son AB iguales y CD, claro, son por, iguales, congruentes y paralelos. Sí. por pro de paralelogramo, que la podemos utilizar, ¿por qué? Porque ya la Ya lo demostramos en el, demostró antes. claro, la demostramos en el punto B, ¿no? Sí. Si no la hubiésemos demostrado, no la podíamos utilizar. ¿Y después qué otra cosa usaste, Mariana? Y después usé los alternos internos, es decir, Por ejemplo, este con este, por ejemplo, así una cosa. sí, por ejemplo, sí, no tomé los otros del otro triángulo, pero sí. Delta y epsilon. Bueno, delta es igual a epsilon por Profe, ¿es el punto 14? el 12D entre paralelas. Bueno, ahí ya tenemos que los dos triángulos son iguales, ¿no? Ahora, Bien, entonces, por criterio, ¿qué criterio? el ala, Por criterio ALA, tenemos que AOB es igual a COD, sí. ¿sí? Y como son congruentes, eso, o sea, sí, porque Por son homólogos por movimiento, le puse simetría axial, no, no, simetría en punto acá M. sí demostramos que son iguales por el criterio ALA, ¿no? Ah, Después cuando veamos los lados que son iguales, ahora, si este ángulo es congruente con este, ¿no? Y este lado es congruente sí, con este, entonces el homólogo de OC sería AO, ¿no? ah, Por lo tanto, Sí. claro, yo no lo definí, le puse directamente igual, pero no le... no, o sea, esa explicación la hago yo, pero usted no hace falta que me lo pongan. Ah, AO es igual a OC, ¿y qué más? Y lo mismo, ¿no? El lado que se opone en este triángulo, si epsilon es igual a delta, el lado que se opone a delta es el BO, y el lado en el otro triángulo, el que se opone a epsilon es el OD, o sea que serían los homólogos, ¿entiende? Entonces BO es igual a OD por ser homólogos mediante un movimiento. ¿Sí? Y ahí ya quedaría. está bien. ¿Cuál me habían dicho? ¿El 14? ¿Querían ver? ¿A cuál otro me mandaron? Sí, yo por lo menos mandé el 13, el 14, el 15, empecé, pero no llegué a nada. Y había mandado, creo, a Janina el 16. Sí, 17, 16, 17. Bueno, a ver, veamos. Hola. Hola, Marce, ¿cómo estás? Bueno, veamos qué dice el 14 o el 13. A ver. Ah, el de la base media. ¿Quieren que veamos ese? Les tiro así. Había tirado algo. Sí, Había mandado Janina, ¿no? Que el 13. sí, ¿No? yo también lo mandé. Sí, sí, no me acuerdo qué había puesto ella, pero sí. Había mandado varios ella. Sí, mandó un montón. Pero bueno, vamos viendo ahora. Eh, bueno, dice el
O sea, que el 13 dice, definimos la base media de un segmento, los puntos medios, demostrar que la base media de un paralelogramo es paralela y congruente a los otros dos lados. ¿No? O sea, la base media, o sea, lo correcto sería trazar la mediatriz, ¿no? De un lado y trazar el punto medio, pero bueno, no nos vamos a poner a hacer eso acá. O sea que sería por acá. Más o menos. Si pongamos que acá está la base media. Tengo los puntos M y N. O sea, yo la había marcado, o sea, por ejemplo, la hipótesis es el paralelogramo ABCD. ¿Quién hace retorno con mi voz? Ahí está. ABCD, ¿no? Y le había dicho que, por ejemplo, si yo quiero probar, o sea, en la tesis, como recién, si yo quiero probar que MN, ¿no? Que la base media es paralelo a BC y también es paralelo a AD, ¿no? Y además quiero probar que MN es igual a BC y también es igual a AD, tengo que definir M y N, si lo quiero utilizar en la hipótesis. Entonces, voy a tener que definir M y N, voy a decir que M es punto medio de AB, y también voy a decir que N es punto medio de CD. ¿Sí? Eso lo tengo que aclarar en la hipótesis porque utilicé el MN en la tesis. Y yo había dicho que si yo quiero probar que MN es, por ejemplo, paralelo e igual a BC, basta comprobar que este cuadrilaterito que está acá, el que voy a marcar así rayado, yo con verde, no sé si se ve verde, este cuadrilátero que queda determinado acá, voy a probar que es un paralelogramo. Si yo logro probar que ese cuadrilátero es un paralelogramo, voy a poder decir que estos dos lados son paralelos y además son iguales, ¿se entiende? Y en forma homóloga, después digo, tomo el otro cuadrilátero y también demuestro que es un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, tenemos, o sea, determinamos el cuadrilátero, no podemos decir todavía que es paralelogramo. El cuadrilátero BCNM, por ejemplo. ¿No? Y yo quiero probar que es un paralelogramo. Y vamos a utilizar el Disculpe, teorema. profe, ¿estaba puesto como paralelogramo o como cuadrilátero? No me acuerdo, yo no tengo ahí la ¿Cuál? bolita. El ABCD Este. es Sí. paralelogramo. Yo no lo puse acá. Ah, está bien, pero estaba definido como paralelogramo porque yo usé las propiedades Sí. de paralelogramo. Por eso, no Claro. sé, está bien, no lo definí así, no lo hice de esta manera, de comparar, de probar que es un cuadrilátero paralelogramo No, esto con la base media. o sea, yo quiero probar que la base media de un paralelogramo es paralela igual a los otros dos lados, tengo que usar un paralelogramo. O sea, ABCD es paralelogramo. Lo que yo todavía no sé si es paralelogramo hasta que no lo demuestre es el rectángulo este. Perdón, el cuadrilátero. Ah, bien. Sí, sí, sí. Si yo logro probar que esto es un paralelogramo, entonces ya está, bingo. Este lado es igual a este y además también es paralelo. Claro, es paralelo al otro. Entonces, no sé, empecemos a hacer algunas igualaciones, ¿no? Si yo digo que el lado AB es paralelo a CD, y además AB es igual a CD, por propiedad de los lados de un paralelogramo, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, BM es igual a un medio
de AB, ¿no? Por ser M punto medio. También sé que Cn es igual a un medio ¿cómo es? CD. De CD. Por la misma, ¿no? Bien. Ahora, si yo hago esto, ¿no? Si esto es 1, ¿no? Si AB es igual a CD, ¿no? O sea, yo parto de esa igualdad. Si AB es igual a CD, multiplico ambos por un medio, o sea que me queda un medio de AB, es igual a un medio de CD. ¿Sí? Y agarro estas dos igualdades, que por ejemplo las llamo 2, reemplazo el 2 ahí y me queda, ¿no? Entonces, BM es igual a CM, a CN, ¿no? ¿Se entiende, no, lo que hice? Yo parto de esto, de que sé que los lados opuestos AB y CD son iguales porque es un paralelogramo. Multiplico ambas expresiones por un medio y van a seguir siendo iguales, ¿no? Y un medio de AB era BM y un medio de CD era CN. Lo reemplacé, ya tengo que esos dos lados son iguales. Faltaría probar que son paralelos. ¿Sí? Si AB es paralelo a CD, ¿no? Que es lo que vimos acá. Y BM está incluido en AB, ¿no? Y CN está incluido en CD, entonces BM es paralelo a CD. Y ya tengo las dos condiciones para que sea paralelogramo. Entonces, o sea, si le ponemos a esto 3 y 4 por 3 y 4, BCNM es paralelogramo. Por lo tanto, BC es igual a MN y BC es paralelo a MN. ¿Se entiende? Eso escríbanlo ustedes porque acá ya no me queda mucho espacio. Pero escriban. Por lo tanto, BC es igual a MN y BC es paralelo a MN. Y después ponen que en forma análoga, o sea, utilizando el paralelogramo AMND, por ejemplo, se demuestra que MN es paralelo igual a AD. ¿Se entiende? Después, bueno, si no llegaron a copiar todo, después lo miran de vuelta en el video, no hay problema. Queda grabado. Parece un poco rebuscado, pero no es tan rebuscado, ¿no? Qué silencio. A ver, vemos el 14. Bien. Quedan 10 minutos. Podemos demostrar el 14 y hacemos una sesión más y vemos un par más, ¿sí? Demostrar que en todo rectángulo sus diagonales son congruentes. ¿El 14 querías preguntarme vos, Mariana, o alguien me había dicho el 14? Profe, Yo lo hice, pero no sé si está bien. Yo, por ejemplo, el 13 lo hice absolutamente distinto y es probable que esté mal, pero... ¿13? ¿Lo enviaste recién? Ahora lo yo miro. lo envié, sí. Ahora lo miro y Tal vez no, he aceptado muchas cosas, ojo, porque no hice tantos pasos. si no lo veo ahora, mañana a la mañana te mando las correcciones. Está ¿Sí? bien, está bien. Bueno, vemos el 14, que dijimos que el 14 que en un rectángulo las diagonales son congruentes, ¿no? O sea, que vamos a dibujar un rectángulo. sí, es.
Ya acá puedo hacer algo más particular, ¿no? O sea, tiene diagonales, o sea, tiene los ángulos rectos, todo, ¿no? O sea, tengo un rectángulo ABCD y vamos a trazar las diagonales, ¿no? Bien. Ahora, ¿alguien había hecho 14? ¿Vos me dijiste, Mariana? Yo lo hice, creo que alguien más lo mandó, o yo estoy equivocada. O lo hicieron por lo menos, no sé si lo mandaron, pero en el comentario lo habían Yo lo hecho. hice, Estaban no en lo el mandé. Comentario 16. en el campus, lo que pasa es que a veces me olvido tantos. Hizo un comentario Napoleón en el campus, ¿no? Que si podía usar el teorema de Pitágoras. Yo le dije Sí, que sí, no. pero ¿Eh? Que no, ¿por qué? Porque para llegar al teorema de Pitágoras, o sea, si estamos nosotros, si somos Euclides, por ejemplo, ¿no? Que está Sí, lo que escribiendo pasa es que tendrían que ser que estaba los escribiendo dos triángulos rectángulos, claro, lo iba a plantear con los... Ah, si somos Euclides y estoy escribiendo el libro de los elementos y voy demostrando, o sea, para ir demostrando lo que viene, yo tengo que basarme solamente en lo que demostré anteriormente. Nosotros claro, vimos el teorema de Pitágoras. Estamos tratando de seguir un paso lógico de la geometría. Nosotros claro, estamos tratando de seguir un orden lógico en la geometría y no nos salteamos nada, o sea, no demostramos nada con algo que todavía no conocemos, ¿sí? Sí, o sea, si bien, o sea, Euclides conocía ya el teorema de Pitágoras, pero no lo podía usar porque todavía no había tenido las herramientas para demostrar el teorema de Pitágoras, mucho menos iba a poder utilizar el teorema de Pitágoras para demostrar esto, ¿se entiende? claro. Perdón, vos me dijiste, Mariana, que lo habías hecho, que lo habías intentado. ¿Qué es lo Yo que...? lo hice comparando dos triángulos, los mismos Ajá. dos triángulos que comparé en el anterior, en el otro, en el D, los comparé del mismo modo y llegué a que eran iguales y de AC ahí es igual a saqué. BD. A ver, ¿qué triángulos en este caso, si los vemos acá, me los podés Sí, mencionar? el A, a mí me quedó, bueno, el D me quedó abajo, arriba, pero bueno, el A, M, B, porque lo puse diferente, los nombré diferentes. El B me quedó Vos pusiste el punto al del medio A acá. abajo. Sí, como M. Y lo que pasa que es, a ver, si yo puedo demostrar, o sea, Un voy a simple poder teorema. demostrarlo, porque si lo demostré con un paralelogramo general, con un rectángulo, también lo voy a Sí, poder mostrar, que este triángulo es igual a este. Ahora, sí, por ejemplo. yo tengo que demostrar que esto es igual a esto. Si yo demuestro Ajá. que este segmento es igual a este segmento y este segmento es igual a este, ¿cómo demuestro que toda esta línea es igual a toda esta línea? ¿Cómo lo demuestro? Sí o sí tengo que demostrar que estos son isósceles. Pero, ¿lo sé? ¿Que son isósceles? No podemos probarlo. Me conviene Ahí no sé. tomar triángulos que tengan como lado a toda la diagonal. Entonces, Ah, por ejemplo, puedo decir, comparamos el ABD, por ejemplo. ABD, muy bien, Está bien. el ABD, por ejemplo, así, el que está con verde, ¿sí? ¿Y cuál sería el otro? BSD. BSD. Lo que pasa es que yo si utilizo el BSD estoy teniendo la misma diagonal y no tendría la otra diagonal. Yo tendría que usar otro triángulo que tenga como lado Y la si no, otra diagonal. está bien. ACD le quedaría. Podría ser ACD y también podría haber sido ABC, cualquiera de los dos, pero vamos a usar ACD. Algo que... Claro, tengo que comparar las dos, si no, una diagonal me queda sin comparar, está bien. Claro. Y comparo esos dos triángulos. El que está con Bien. verde y el que está con rojo. Bueno, ¿qué es lo que tienen igual esos dos triángulos? AB igual a CD, los lados opuestos. Claro, AB igual a CD, y eso es por propiedad de los lados.
del paralelogramo, porque recordemos Sí. que el rectángulo es un paralelogramo. AD es común también. AD, no es común. AD sería común, un lado común. Ah, AD es en común, sí, tenés razón, perdón. AD es común. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? Y Ya que sabemos que es un rectángulo, podemos... podemos alguno de los ángulos. Claro, El ángulo A y el ángulo D, qué sé yo. Claro, Ah. y son los únicos que puedo Sí, utilizar. son rectos, ángulos rectos e iguales. Son iguales a 90 grados, ¿no? Por ser rectángulo. Ujú. Bien. ¿Qué criterio utilicé? Ah, pero nosotros por ahí podemos usar que porque son rectángulos. Sí, porque es un rectángulo, lo dice en la hipótesis. Sí, estaba definido. Está definido Estaba. como un rectángulo, no tengo que demostrar que es rectángulo. En el otro no decía paralelogramo, eso es lo que el error que por ahí me mandé. Igual no decía que era paralelogramo. En el 13 decía... En el 13 sí decía que era paralelogramo, lo que yo no sabía que era paralelogramo, claro, en el 13 decía demostrar que la base media de un paralelogramo. Entonces yo... Ah, está bien, entonces no tenía la hojita, pensé que en el 13 yo no sé decía paralelogramo. Yo sé que el cuadrilátero grande es un paralelogramo, lo que yo no sé es que este es un paralelogramo. Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, quedan 2 minutos, tratemos de cerrarlo. Bien. ¿Qué criterio? Ya. Lado, ángulo. LAL, lado, ángulo, lado. Porque sí. es el ángulo comprendido por los lados. Sí. Por criterio LAL, ABD es igual a ACD. Si se corta, volvemos, Si se corta, volvemos a los 2 minutos. Por lo tanto, si este ángulo es igual con este, los lados que se oponen a esos ángulos serían AC y BD, o sea que los homólogos serían homólogos, ¿entiende? Por lo tanto, AC es igual a BD por ser homólogos por un movimiento. Y ahí ya terminamos. Perfecto. ¿Alguna duda con eso? No. No. Ya vamos. Bien, dijimos que vamos a tratar de hacer el 15 y el 16, ¿no? Si podemos tirar alguna idea para alguno más, lo hacemos con el tiempo que nos queda. El 15, demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares, que están incluidas en las bisectrices de los ángulos cuyos vértices unen. Gabriel había hecho algo, no sé si lo vieron. Sí, a partir de ahí arranqué y también hice algo similar. Está bien. Vamos a hacer las diagonales primero, ¿no? Para hacer el rombo es lo más fácil a veces. Hacemos diagonales perpendiculares. Y después en el último hay una demostración de que si un paralelogramo tiene diagonales perpendiculares, entonces es un rombo, ¿no? Pero bueno, acá también voy a tener que ver qué triángulo yo utilizo para lo que quiero demostrar, ¿no? Ahora, si yo quiero demostrar que las diagonales son perpendiculares, voy a tener que utilizar unos triángulos donde estén las dos diagonales. A ver, veamos. A, B, C, D, por ejemplo, ¿no? Hipótesis. A, B, C, D. Pero si hago las diagonales parecidas como si fueran las diagonales del sobre, que me quedaría solamente la lengüeta donde se pega. Sí. ¿No estaría pudiendo demostrar, o sí, el tema de los 90 grados? Porque el tema es que tengo que demostrar... Por ejemplo, decís estos dos triángulos, la parte del sobre o decís esto. No, el sobre como lo hicimos en el ejercicio anterior.
que hacíamos cruzaditos, como si fuera casi preparado para un teorema de Pitágoras, pero no lo usamos. Ah, así y así. Claro. Pero lo que pasa es que esos dos triángulos no van a ser iguales. Vos decís, Claro, el ABD exacto, eso lo podríamos. y Tendríamos que hacer dos cruzados. No, no necesariamente. O sea, no tienen que estar enteras las dos diagonales, tienen que estar las dos diagonales. Gabriel, ahora le digo, Gabriel utilizó estos dos, por ejemplo. Claro, ahí se ve el ángulo de 90 grados, o por lo Claro. menos se demostraría. Si yo logro demostrar que estos triangulitos son iguales, entonces ángulos suplementarios iguales son dos ángulos rectos, ¿entiende? Eso es lo que hizo Gabriel. Bueno, rombo, ABCD rombo. Entonces vamos a decir que, primero, que las diagonales son perpendiculares, que AC es perpendicular a BD, ¿no? Y que las bisectrices, o sea, que las diagonales son parte de las bisectrices, no están incluidas en las bisectrices. O sea, que, por ejemplo, que AC está incluido en la bisectriz de A, y AC está incluido en la bisectriz de C, por ejemplo, y además que, me parece que Marcelo que rebota te voy a silenciar un poquito. Te silencié porque se escucha el eco de mi voz. Y que BD está incluido en la bisectriz de B y en la bisectriz de D, ¿no? ¿Por qué digo que está incluido y no que es la bisectriz? Porque la bisectriz es una semirrecta. Y yo acá lo que tengo es un segmento, ¿se entiende? O sea, es una parte de la bisectriz. Por eso hablo de que está incluido. Bien, demostremos. Primero demostramos que AC y BD son perpendiculares, ¿no? Y entonces para eso determinamos estos triangulitos. El AB, vamos a tener que ponerle un punto acá M si quieren, ¿no? CAM, lo vamos a tener que... Acá no lo necesité, como no lo utilicé en la tesis AM, no necesité ponerlo en la tesis, pero si yo lo voy a usar AM, en algún momento lo tengo que nombrar. Entonces acá ponemos CAM, sea el punto M igual a la intersección entre AC y BD. ¿Sí? Entonces, ahora, comparamos los triángulos, el AMB, que lo voy a poner acá en rojo, y el BMC, que lo voy a poner en verde. ¿Sí? O sea, primero vamos a demostraremos que AC es perpendicular a BD. Entonces, comparamos los triángulos ABM y BMC. ¿Qué es lo que tienen igual esos dos triángulos? BM, el lado medio. El lado. BM es en común, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa tienen igual? Podría decirse que AB y BC. AB y BC, por ser no por ser un paralelogramo, por ser rombo, ¿no? Por ser un rombo. Bien. ¿Y qué más? AM y MC puede ser. AM es igual a MC, ¿por qué? Acuérdense que Porque un rombo es un caso... medio. Claro. Porque se cruzan en punto medio las diagonales de un... Ah, entonces, ¿el rombo qué es aparte de ser rombo?
un paralelogramo. Y esa es Sí. una propiedad de las diagonales del paralelogramo. Está bien. Hay que saber cuándo la propiedad es del paralelogramo y cuándo la propiedad es exclusiva del rombo, ¿no? Ah, bien. Propiedad de las diagonales del paralelogramo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál criterio utilizamos? Y ahí son dos lados. L. ¿Eh? No, son tres lados. L. Por criterio LLL, sabemos que ABM es igual a BMC, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? Entonces, el ángulo AMB es igual al ángulo BMC, ¿no? Por simetría. Por ser homólogos. Mediante por ser movimiento. Sí, pueden aclarar. Si ustedes quieren aclarar el movimiento, lo aclaran. Si no saben qué movimiento es, no hace falta. Saben que los triángulos son congruentes, hubo un movimiento o varios movimientos en el medio. ¿Sí? Bien. Por ser Por ser homólogos de movimiento, entonces. Sí, pero si vos querés poner, si vos te diste cuenta que es una simetría y querés poner simetría, no está mal. Por ser homólogos por movimiento, y como AMB y BMC son suplementarios y congruentes, por lo tanto, son rectos, ¿no? Claro. Si no le queda otra, 180 Entonces, suplementarios son congruentes. AMB es igual a BMC igual ¿Esto se demuestra con por el movimiento, profe? ¿Qué? No, El tema de que sean congruentes. Sí, se demuestra que son congruentes por el movimiento, sí. Porque perfecto. Hubo un movimiento que transformó este triángulo en este. Perfecto. ¿Sí? Como este lado es el que tienen en común, ¿no? Y este es el ángulo que está pegado a ese lado, serían los ángulos homólogos. Perfecto. ¿Sí? Yo tengo que tratar de identificar cuáles son los lados, los ángulos homólogos. Otra cosa, si digo que este lado es el igual a este, entonces el ángulo que se opone a esos lados van a ser los homólogos. El ángulo que se opone a esos lados sería este y este, ¿no? O sea, tengo varias formas de verlo. Perfecto. Sí, de demostrarlo. Por lo tanto, AC es perpendicular a BD, ¿sí? Ahora faltaría probar la otra parte, ¿no? Que están incluidos en las bisectrices. Entonces vamos a hacer de vuelta el dibujito. Vamos a dibujar otro rombo. Y así tengo el ABCD. Ahora voy a probar que las diagonales dividen a los ángulos en dos, ¿no? Ahora me va a tener que convenir utilizar dos triángulos que tengan a los ángulos divididos. Por ejemplo, ahora demostramos, ¿no? Disculpen mi letra, pero yo mientras tanto lo voy dictando lo que escribo. Pero ahora demostramos que AC, por ejemplo, AC está incluido en la bisectriz de A y AC está incluido en la bisectriz de C.
Y después ustedes pueden decir que en forma homóloga lo demuestran para los otros dos ángulos, ¿no? Entonces, si yo quiero demostrar que AC divide en 2 AA y divide en 2 AC, entonces voy a tener que usar triángulos que comprendan esos dos ángulos, esas dos partes, ¿entiendes? O sea, podemos usar todo este triángulo grande acá, ¿sí? Sí. Y todo este triángulo grande acá. Y comparamos esos dos triángulos. ¿Se entiende? O sea, yo voy utilizando los triángulos a mi conveniencia. Bueno, comparamos. Los triángulos ABC y ACD. ¿Qué es lo que tienen igual esos dos? El lado común, AC. En común. AC en común. Y podríamos decir también sus lados, porque es un rombo. Sí, El resto de sus lados. o podemos tranquilamente también utilizar que es un paralelogramo y decimos que AB es igual a... Es más, serían dos isósceles. No, vamos a usar, ¿saben por qué vamos a usar los que son consecutivos? Porque yo voy a querer utilizar que este ángulo es el homólogo de este. Ah, bien. Entonces me conviene utilizar que este lado es igual a este, ¿se entiende? Igual a ese. Sí, porque sí. si yo utilizo que este lado es igual a este, porque también es igual porque es un paralelogramo, sí. El homólogo de este va a ser este ángulo, es como que es más difícil probar que dividió. Igual también se podría probar por isósceles, sabiendo que son todos los lados, el resto de los lados iguales, es decir, dos triángulos isósceles, los ángulos que se le oponen son iguales entre sí. ¿Se podría probar así? Sí, o sea que estos ángulos son congruentes entre sí, este con este, por ejemplo. Claro. Pero ¿cómo sé que este es congruente con este? Y bueno, pero hay alternos internos entre paralelas y probando que son isósceles los dos triángulos que estamos comparando. Alternos internos entre... ¿O claro, no? pero ¿entendés? Yo estoy probando este ángulo con este y yo quiero igualar a este con este. Ah. Entonces por eso trato de hacer que este lado sea homólogo con este. Claro, claro. No, después ¿Sí? me voy a quedar en la encrucijada. ¿Sí? O sea, como que, o sea, quiero usar se puede usar lo otro, ¿sí? O sea, por ahí tengo que dar un poquito más de vuelta, no es que está mal. Unos pasos más, claro. Pero si yo ya utilizo que este lado es igual a este, ya está. Este lado es el homólogo de este, entonces este ángulo es el homólogo de este. ¿Se entiende? Ah, perfecto. Y ya demuestro que son iguales esos dos y que lo divido en dos lados iguales, en dos ángulos iguales. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ahora decimos que AB es igual a AD. A AD, ¿no? Por rombo, por los lados rombo, o sea, tiene dos lados consecutivos iguales, y que BC es igual a CD, ¿no? Bien. También por lo mismo, por rombo. ¿Qué criterio utilizamos? El LLL. Por criterio. Fíjense en una cosa, yo estoy haciendo el ejercicio, pero no lo estoy haciendo solo. Ustedes me están guiando en un montón de cosas, así que siéntanse de alguna forma satisfechos que también están aportando cosas. No vamos tan mal, digamos. Y que se dan cuenta de un Estaríamos montón de cazando cosas. alguno. Estaríamos cazando algún centro. Claro, desde ya. Todo suma, todo va sumando a su bagaje de conocimientos, a su bagaje de herramientas para ir desarrollando la matemática. Desde ya. Bien. Si son iguales, y decimos ¿no? Que si AB es el homólogo de AD, entonces el ángulo este, BAC, es igual a DAC, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, ¿se entiende, no? BAC es este ángulo, y CAD sería este, ¿no? De
Y este ángulo también, ¿no? BCA es igual a ACD. ¿Por qué todo esto? Por ser homólogos. En el movimiento de simetría. En el movimiento, por las dudas. Claro. Por ser homólogos por movimiento, o si quieren pueden poner, porque hay una simetría que transforma uno en el otro, también estaría bien, ¿eh? Un axial. Claro, es una simetría axial. Por lo tanto, y ahí ya podemos decir, si estos ángulos son iguales, AC los dividió. Y si AC los dividió, AC está incluido en la bisectriz de A, y AC está incluido en la bisectriz de C. Y después ponen en forma homóloga, ¿no? Se demuestra que BD está incluido en la bisectriz de B y en la bisectriz de D. ¿Se entiende? O sea, Es tendrían que decir, ya estableciendo que hay dos triángulos que son iguales por un movimiento, Sí. llamémosle ahora, no sé, del simetría, se supone que los otros dos triángulos que se oponen también van a tener ese mismo criterio. Es que fíjense, a ver, yo digo por estos dos triángulos, Sí. o sea, porque van a tener que usar lo mismo, comparan estos dos triángulos. Tienen un lado en común. Sí. Este lado es igual a este porque son lados consecutivos de un rombo, y este lado es igual a este por ser lados consecutivos de un rombo, el mismo criterio. ¿Entienden? Que, o sea, cuando se dice Claro, no así, cambiamos. porque lo que tienen que hacer después es exactamente lo mismo, nomás que le cambian las letras, entonces no tiene sentido hacerlo, ¿se entiende? Claro. Y con decir en forma homóloga se demuestra lo otro, o sea, alcanza. Está bien. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál hacemos? Acá nos llevamos, el 42, vamos 23 minutos. Bueno, bien, podemos hacer uno más. Sí. Sí, profe. El 17 era, no, 16, demostrar que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son vértices de un paralelogramo. El 17, 18 y 19 se los dejo para ustedes. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Hay que Ok. pensar un poquito. ¿Eh? Hay que pensar un poquito. Ahora que nos ayudó un tironcito. Sí, ya. Bueno, veamos. Dice, demostrar que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero, fíjense que dice un cuadrilátero, ¿no? Vamos a verlo con el GeoGebra un poquito, ¿no? Vamos a hacer. Si me dice un cuadrilátero, me está diciendo que no hay nada en particular. O sea, no me está diciendo un paralelogramo, no me está diciendo un rombo, no me está diciendo un trapecio, no me está diciendo un romboide, me está diciendo un cuadrilátero. O sea que no tengo nada en particular. Entonces vamos a hacer lo más irregular posible. ¿Sí? Quisiera creer que ninguno de estos ángulos es igual, que ninguno de esos lados es igual, ¿no? Pareciera que no hay nada, ¿no? Nada igual. Sí. Bueno, acá vamos a usar la función de punto medio o centro que dice acá en construcciones de GeoGebra, vamos a trazar directamente los puntos medios. Entre A y B, fíjense, ahí me aparece el punto E, entre B y C, entre C y D, y entre D y A. ¿Sí? Bien. Y ahora hagamos el cuadrilátero que queda determinado por esos puntos, por el E, F, G y H. Y pareciera que es un paralelogramo, ¿no? O sea, vamos a ir moviendo estos lados, a ver, con la geometría dinámica. Fíjense, ahí parece que queda un rectángulo, ¿no? Si yo esto lo muevo un poquito más así, ¿ven? Que pareciera que va quedando un paralelogramo, ¿no? Como que mantiene la congruencia de los lados opuestos. Sí, a ver, podríamos Como ver se si... ve. Miramos la distancia, a ver la distancia entre E y F. Tendría que ser la misma, ven 5,5, entre H y G, por ejemplo, ¿no?
también me da 5,5. Y la distancia entre E y H tendría que ser la misma que entre F y G, 7,1. Bueno, los lados opuestos son congruentes, ya basta para decir que es un paralelogramo, ¿no? Sí, Ahora, también podríamos hacer lo siguiente. Si yo trazo una paralela al lado este, al EF, que pasa por el punto H, tendría que coincidir con, ¿ven? O sea, es paralelo, ¿se entiende? Y si sí. trazo la paralela al FG, que pasa por el punto H, tendría que coincidir con el EH. ¿Ven? O sea, es un paralelogramo. Está Mueva como lo... demostrado por GeoGebra. Más que demostrado, está mostrado. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir que demostré algo con GeoGebra, pero lo mostré. ¿Sí? Sí. Ven que siempre Está queda... lindo el GeoGebra. ¿Eh? Es tan lindo el GeoGebra. Es lindo, es re interesante. Claro, eso te iba diciendo, por más que lo muevas para cualquier lado, siempre quedan las paralelas. Pero claro, Exacto. claro, siempre Porque son quedan. puntos medios. Con el GeoGebra Está yo bueno. puedo ver tranquilamente que es un paralelogramo. Ahora, habría que demostrarlo igual. O sea, para la sociedad de matemáticos no le alcanza que yo se lo muestre con un GeoGebra, ¿entienden? No alcanza que se parezca. Claro. O sea, yo lo estoy mostrando porque yo ahí mostré un montón de casos. Es más, les mostré infinitos casos, porque cada milímetro, cada pelito que voy moviendo el cuadrilátero ese, estoy mostrando infinitos casos en los que se está cumpliendo. Pero me faltan un montón de infinitos casos más en los que todavía no sé si se cumple, ¿se entienden? Sí, sí. Entonces hay que demostrarlo y generalizarlo. Entonces hagamos un... Yo los voy a medir... Supongamos acá está acá el punto medio. A medida que lo voy marcando a los lados, lo voy a ir midiendo. Y voy marcando los puntos medios. No es la forma más correcta, pero bueno, para ir acelerando casos. Tengo un cuadrilátero cualquiera, ¿no? Bueno, si este es A, B, C, D, yo ahora voy a unir los puntos medios, que vamos a ponerle E, F, G y H, como recién. Unimos los puntos medios y lo que me tendría que quedar tendría que ser un paralelogramo o algo bastante parecido, ¿no? Porque ya que no tuve tanta rigurosidad en hacerlo. Pero algo parecido queda, ¿no? Bueno, ya lo demostré, nada, mentira. Ahora, yo tengo hipótesis ABCD, un cuadrilátero, ¿sí? Voy a tener que decir que bueno, quedan 10 minutos, lo vamos a terminar. Voy a tener que decir que E es punto medio de AB, F es punto medio de BC, G es punto medio de CD y H es punto medio de DA. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que probar es que EFGH es paralelogramo. Puedo utilizar varias cosas. Si yo demuestro que los cuatro lados, o sea que los lados opuestos son congruentes, ya pruebo que es un paralelogramo. Si pruebo que los lados opuestos son paralelos, es un paralelogramo. Pero también puedo utilizar el teorema que vimos en la clase pasada, que si pruebo que un solo par de lados es paralelo y opuesto y congruente,
ya demuestro que es un paralelogramo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a trazar una diagonal cualquiera, y eso me lo va a dividir en dos triángulos, ¿sí? Ya trazamos, es la demostración, ¿no? Trazamos la diagonal AC, por ejemplo, y quedan determinados ABC y ACD. ¿Son iguales esos triángulos? Para nada, ¿no? O sea que no voy a poder comparar congruencia de triángulo. Pero fíjense una cosa, si E es el punto medio de AB y F es el punto medio de BC, este segmento es la base media del triángulo. Yo se las di a la definición de base media de un triángulo y les dije una propiedad de la base media de un triángulo en un momento y no la utilizamos nunca. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, bueno, no pasa nada, pasaron unas cuantas semanas desde que se la di. No la utilizamos nunca. Y la propiedad, la base media de un triángulo, la propiedad es, o sea, si yo tengo, a ver, veamos acá, en un triángulo. Si yo tengo un triángulo cualquiera y trazo la base media, ¿no? O sea, la mitad de uno de los lados. ¿Era que los ángulos eran iguales en la base media? ¿Los ángulos opuestos al vértice? No, en la base media, si yo tengo ABC, triángulo, ¿no? Y por ejemplo, M es punto medio de AB y N es punto medio de BC, ¿no? O sea, acá tendría M, N. La base media, ¿no? O sea, yo digo que MN es base media determinada por los lados AB y BC. Entonces, la base media MN es paralela a AC, al tercer lado, y además MN es igual a un medio del tercer lado. Esa es la propiedad de la base media. Si yo trazo la base media de un triángulo, esa base media, o sea, trazo los puntos medios de dos lados, por supuesto que un triángulo va a tener tres bases medias, o sea, voy a tener la base media esta, la base media esta, pero si trazo una base media, es paralela al tercer lado, y además es igual a un medio de su longitud. Entonces, yo acá puedo decir que EF, el segmento EF, es base media del triángulo ABC, ¿no? O sea, EF es base media del triángulo ABC. O sea, determinada por los lados AB y BC. Entonces, EF es paralelo a AC y además EF es igual a un medio de AC. ¿Sí? Ahora, si yo tomo el otro triángulo, ¿no? El ACD, y tomo los puntos medios de estos lados, tengo la base media que es HG. Y HG también es paralela a AC. Y también es igual a un medio de AC, ¿se entiende? Ahora, eso lo anoto. HG es base media. ¿Por qué? ¿Por qué es base media? Por la hipótesis, ¿no? Porque yo determiné que estos eran los puntos medios de los lados. Claro. Del triángulo ACD, determinada por los lados AD y DC, ¿no?
Entonces, o sea, esto le vamos a poner 1, ¿no? Entonces, HG es paralela a AC, fíjense en que es paralela, ¿sí? y HG es igual a 1/2 de AC, ¿no? Es más, si este le podemos poner 2, a este le ponemos 1, a este le ponemos 3, y a este le ponemos 4. Por 1 y 3, o sea, si EF es paralelo a C, y HG es paralelo a C, entonces EF es paralela a HG, ¿se entiende? Por 1 y 3, EF es paralelo a HG. Y por 2 y 4, si EF es igual a 1/2 de AC y HG es igual a 1/2 de AC, entonces EF es igual a HG. Si EF es paralelo e igual a HG, tengo la condición para que esto sea un paralelogramo. ¿Se entiende? Si esto a ver, le podemos poner esto 5 y 6, y ponemos que por 5 y por 6, tengo que EFGH es paralelogramo. Es un poquito por ahí más rebuscado, pero más rebuscado digo que las otras demostraciones. ¿Se entendió? Porque quedó un silencio. Sí. Sí, profe. Estamos copiando. Hay que procesar. Sí, Se igual entendió, ahora, pero hay que procesar. está bien, está bien. Bueno, Igual ahora esto lo subo. Algunas cosas copio y después otras no. Sí, Revéanlo. después nos podemos pensar. Es decir, cada puntito se entiende lo que está planteando, pero después hay que hacer como la Gestalt, mirar el todo, porque vamos punto por punto Ah, y bueno. hasta que no miramos el todo. Bueno, pero lo pueden rever todas las veces que quieran ahora, ¿entienden? Claro, sí, Revean- ahora con las clases. Revéanlo todas las veces que quieran. Yo les agregué, no lo escribí acá abajo porque no se va a entender, pero después pongan por 5 y por 6, Claro, o sea, como FGH es paralelogramo. EF es paralelo e igual a HG, entonces tengo un par de lados paralelos iguales, por lo tanto, lo que queda determinado es un paralelogramo. Y ya se corta en cualquier momento, entonces les digo, ¿por qué esto me sirve para demostrar los otros teoremas? El 17 y el 18, porque dice, uniendo los puntos medios de cuadriláteros en particular. Yo ya demostré que si uno de los puntos medios de cualquier cuadrilátero, tengo un paralelogramo. Entonces ya Exacto. saben, ya pueden utilizar eso, que uniendo los puntos medios de cualquier cuadrilátero tengo un paralelogramo. Faltaría probar que ese paralelogramo es rombo en el ¿Qué 17. sería una propiedad, profe? ¿Sería propiedad? Utilícenlo por lo que demostramos en el ejercicio 16. Ah, Y ya se corta, así que no vamos a volver. Por bueno. un minuto más.